Los ojos del niño se iluminaron cuando vio a Shulan y puso su mano en el marco de la puerta para burlarse de él. Hermano, ¿es esta la persona a la que llamaste? Shulan se dio la vuelta y regresó a la sala de estar. Tomó el vino tinto y preguntó, ¿quieres una copa? El muchacho se dirigió a Shulan con un aroma persistente. Se apoyó en su hombro y dijo débilmente, hermano, ¿te gusta beber antes de hacerlo? Pero me gusta beber mientras lo hago. Shulan lo miró, extendió la mano y le dio una palmadita en la cara. Está bien, entonces te acompañaré mientras lo hacemos y bebemos. Después de un rato la persona ya estaba en el sofá. Los movimientos eran emocionantes. Shulan caminó lentamente hacia el dormitorio. Justo cuando llegaba a la puerta sonó su celular. Con una capa de frialdad en sus ojos, Shulan ignoró el inquietante sonido del timbre. El timbre que acababa de cesar volvió a sonar sin interrupción. Shulan lo ignoró y comenzó a aflojarse el cinturón de su bata. De repente escuchó un sonido en la puerta, seguido por el sonido de una llave abriendo la puerta. El panel de la puerta se cerró de golpe con un fuerte ruido y al momento siguiente Shulan vio al enojado Fan Shao. Miró a Fan Shao con pereza y le preguntó con indiferencia, ¿por qué no sigues viendo todo esto? ¿No te gusta supervisar la vida de los demás? Fan Shao, quien bloqueaba la puerta, tenía el rostro sombrío. La pantalla del celular que sostenía aún mostraba la escena en la habitación. Shulan miró su teléfono y dijo con voz fría, el ángulo y la claridad son buenos. ¿Cuántas cámaras como esta tiene instalada el señor Fan Shao? Con un chasquido la pantalla del teléfono se apagó y la ferocidad en los ojos de Fan Shao fue claramente visible. Él rara vez muestra sus emociones y se ha acostumbrado a encubrirse en un caparazón para que nadie pueda tocar su verdadero yo. Pero ahora Fan Shao miraba al chico que estaba ahí en el sofá, cuyas condiciones eran completamente diferentes a las suyas. Por muy duro que fuera su coraza, no podía ocultar su ira. Su voz era más fría que nunca. ¿Por qué no te vas? El chico sabía muy bien quién era esa persona. Se dio cuenta de que Fan Shao no era alguien con quien se pudiera jugar, así que se levantó rápidamente. No te preocupes, dijo suavemente Shulan. Nadie puede hacerte daño. Sacó un fajo de billetes de su bolsillo y se le entregó. Gracias por tu trabajo. Shulan sonrió y le tapó los ojos al niño. Ten cuidado en la carretera. Esta escena a los ojos de Fan Shao fue como un coqueteo. Entrecerró los ojos y por un instante se mostró extremadamente feroz. El niño tembló levemente al pasar junto a Fan Shao. Tenía motivos para creer que, si no hubiera un hombre fuerte y gentil que lo sujetara, el hombre frente a la puerta lo hubiera hecho pedazos. La puerta se abrió y se cerró y solo quedaron dos personas en el interior de la habitación. Fan Shao fue el primero en romper la confrontación silenciosa, obligándose a hacer un gesto de burla. Director, un hombre con una actitud tan brillante y gloriosa reputación, ¿también hace esto? Fan Shao, realmente lograste que me arrepintiera de todo lo bueno que hice por ti. No eres digno en absoluto. La negación de Shulan hizo que Fan Shao pareciera aún más siniestro y aterrador. Sintió como si hubiera bebido el agua más amarga. Cada vez que pensaba en lo bueno que Shulan había sido con él, sentía una amargura aún mayor. Al final todo se condensó en una amarga fruta que no quería tragar, pero tampoco podía dejar esa fruta, lo que solo agravó su locura una vez más. Fan Shao se acercó a Shulan paso a paso. ¿No es eso cierto, señor director Shulan? Se inclinó sobre la mejilla de Shulan. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.